Bueno, buenos días a todos. Estamos contentos de estar aquí, aunque también un poco pensando que es nuestra responsabilidad. Vamos a hacer una charla sobre la oración conyugal que preparamos a petición o a propuesta del EDIP de Jerez y que compartimos con ellos en junio. Y bueno, nos pidieron que hiciéramos aquí también la exposición. Y nosotros encantados de compartir nuestras reflexiones sobre la oración conyugal. Vamos a comentar muy brevemente que la preparación del tema nos la planteamos desde el principio, no desde un punto de vista teórico, sino pensando en por qué fallamos en la oración conyugal. Éramos conscientes de que nosotros como matrimonio fallábamos muchas veces en ella y era nuestra experiencia también dentro del equipo. Y entonces, desde el principio, más que abordar el estudio teórico de los textos que tenemos, que bueno, los repasamos constantemente en los temas de estudio, decidimos hacer un ejercicio de introspección, analizarnos a nosotros y a ver qué conclusiones sacábamos y qué éramos capaces de proponernos a nosotros mismos, proponer a nuestro equipo y proponer al EDIP como forma de fomentar la oración conyugal y hacer una oración conyugal que nos resultara satisfactoria. Ahora seguimos fallando, pero somos más conscientes de por qué fallamos. Definitivamente. Vale, pues hemos llamado a nuestra charla Oración conyugal, los cónyuges como buscadores de Dios, que es una frase del padre Gaffarel. Bueno, pues la oración conyugal es el momento que destinamos el marido y la mujer diariamente a encontrarnos con Dios. Dedicamos un tiempo juntos a alabarlo, a agradecerle, a rogarle, a interceder por los terceros, a quienes queremos y a pedirle que nos mantenga y nos aumente la gracia del matrimonio. Somos conscientes de la importancia de la oración conyugal dentro del matrimonio cristiano, hasta el punto de que nuestro movimiento la sitúa como uno de los puntos de esfuerzo, porque se considera que es una forma de aumentar el amor entre los esposos y también de acercarnos más a Dios. Sin embargo, a pesar de que somos conscientes de la importancia de la oración conyugal, también es verdad que, a diferencia de lo que ocurre con otras formas de oración que también se proponen como punto de esfuerzo, como son la oración familiar o la oración personal o incluso las formas de oración comunitaria, por ejemplo, en el equipo, la participación, lo cierto es que la oración conyugal es quizá la que más veces nos falla, en la que más nos relajamos, en la que más nos rendimos. Entonces, a pesar de que tenemos esa conciencia de fallo, también tenemos la conciencia de que nos gustaría realizarla de forma satisfactoria. Entonces nos planteamos, bueno, ¿y por qué fallamos tanto en la oración conyugal? Y nosotros analizamos las causas que veíamos como causas que motivaban ese fallo permanente en nuestra oración. La primera de ellas es la falta de tiempo. Tenemos vidas muy ocupadas con muchas obligaciones y compromisos, todos, a los que tenemos dedicado o asignado un tiempo o que se comen el tiempo que teníamos pensado para otra cosa, como por ejemplo el tiempo que teníamos inicialmente previsto para la oración conyugal. Pero no solo es que tengamos falta de tiempo, es que falta la coincidencia en el tiempo. Cuando yo estoy, mi marido no está, cuando él me busca, no me va a encontrar. Pero hay una cosa aún peor que la falta de tiempo. Estamos hablando de oración, no penséis más. Que hay todavía una cosa peor que la falta de tiempo, la falta de tiempo compartido, que es la ausencia de sintonía espiritual. De manera que cuando yo a lo mejor tengo mi momento espiritual adecuado y digo, hoy yo estoy en un momento bueno, le voy a proponer, él está liado, lo llevan los demonios con otra cosa, no es el momento de los cónyuges. O a la inversa, cuando él me dice, oye, este es mi momento, yo digo, pues ahora no cuentes conmigo. La foto que pusimos en la presentación responde un poco a esa idea. Es real, aunque no somos nosotros. No, son algo más jóvenes. Nosotros nos dimos cuenta, practicábamos la oración conyugal por la mañana antes de ir a trabajar. Y más que el rato de oración conyugal era el rato de irritación conyugal, porque cogíamos cuando ya habíamos desayunado, él estaba perfectamente arreglado, como sale el de la diapositiva, y resulta que me esperaba la salida de la ducha, que yo ya me voy, o ahora o no nos da tiempo, y entonces yo me veía poniéndome la crema con la toalla en la cabeza, liada, y yo decía, bueno, vamos a ver, esto es casi pornográfico, me parece totalmente inadecuado, yo no hago más la oración conyugal así. Entonces, claro, hay que buscar un momento en que ambos tengan el espíritu
en un momento adecuado para llevar a cabo la oración. Otra de las dificultades o de los errores que cometemos es que tenemos un ánimo en general conformista, es decir, todos tendemos a pensar, oye, yo rezo con los niños, preparo el tema con mi marido, procuro rezar o murmurar el Magníficat por la noche medio dormido, de vez en cuando hacemos una oración, vamos a misa juntos, oye, me doy por rezado, pero eso no es oración conyugal, esos son momentos de oración que a lo mejor nos coinciden los ratos, pero no son realmente la propuesta de oración conyugal que se nos hace. Y luego otra de las causas que nosotros veíamos que podíamos llevar también el fallo de nuestra oración conyugal es, curiosamente, la vergüenza, el pudor que sentimos los cónyuges a manifestar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos más profundos, a hacer partícipe a nuestro cónyuge de la oración cuando son pensamientos, sentimientos o oraciones que luego, por ejemplo, en la oración individual nos sentimos absolutamente libres para formularlo y, sin embargo, ante nuestro cónyuge nos supone un problema. Vale, pues una vez que teníamos claras las dificultades y los obstáculos, teníamos clara también la importancia de la oración conyugal para el movimiento. El padre Caffarel considera que la oración conyugal es una prolongación del sacramento del matrimonio porque además nos ayuda a los cónyuges a fomentar, a incrementar el amor entre nosotros, pero también incrementa y fomenta y cimenta el amor a Dios, ¿vale? La razón de la oración conyugal es doble, la razón de su importancia. Primero es que nos acercamos juntos a Dios. El hecho de acercarnos juntos propicia nuestra unión porque además ayuda a resolver desencuentros que hemos podido tener a lo largo del día y que lo normal es que tengamos a lo largo del día. Pero es que luego además al acercarnos juntos lo alabamos juntos, rezamos juntos, intercedemos juntos y sobre todo nos ponemos en presencia de Dios y le preguntamos juntos qué es lo que Él espera de nosotros como matrimonio, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, tenemos la conciencia clara de que la oración conyugal nos hace bien, no solo porque el padre Caffarel nos lo diga, sino porque nosotros tenemos esa conciencia. Yo aquí quería también aportar un par de cosas. La primera, de la importancia del agradecimiento. Yo creo que es fundamental comenzar la oración siempre dando gracias. ¿Por qué? Pues porque aunque nuestro balance de vida en cada momento pues pueda tener su desequilibrio, es decir, todos tenemos pesadumbres, cosas que nos preocupan, cosas que nos ocurren, que nos generan sufrimiento, pues cuando nosotros damos gracias a Dios y lo hacemos además en pareja, tomamos conciencia del éxito, entre comillas, de nuestras vidas. Es decir, tomamos conciencia del vaso medio lleno y no del vaso medio vacío. Si nosotros damos gracias por el matrimonio, damos gracias por la fe, damos gracias por el equipo, por los hijos, porque tenemos trabajo, porque tenemos amigos, por lo que sea, por la salud, pues somos conscientes, verbalizamos de alguna manera que efectivamente tenemos motivos para dar gracias y que por tanto nuestra vida, aunque tenga sus pesadumbres, sin embargo, pues tiene también un porcentaje importante de éxito. Aparte de que de bien nacido ser agradecido, pues efectivamente yo creo que es una forma también como de cargar pilas. Al tomar conciencia de que tienes muchos motivos para dar gracias a Dios y lo tienes como matrimonio y como familia, pues tomas una conciencia más plena de esa carga de optimismo que te da hacer ese pequeño balance al hacer el agradecimiento. Y luego también para mí es muy importante el tener muy presente que, como todos sabemos, el matrimonio para nosotros, el matrimonio cristiano es una cosa de tres, porque Dios está con nosotros y Dios está en medio de nosotros. Y cuántas veces nos sentimos abatidos, nos sentimos incapaces ante un determinado problema, ante algo que nos supera. Y yo ahí soy humilde y tenemos que decir, yo suelto la rienda, es decir, yo hasta aquí he llegado, ¿no? Ahora tú tienes que actuar en mi vida, tienes que actuar en nuestra vida, porque este tema, este problema, para nosotros es irresoluble. Entonces, yo creo que también es importante y nos da confianza y alimenta la esperanza que Dios quiere que tengamos en Él, de que le decimos al Señor, hasta aquí hemos agotado nuestra fuerza y a partir de este momento necesitamos que tú actúes. Y eso es importante también verbalizarlo en ese momento de oración conyugal. En definitiva, cuando analizábamos esto que Eugenio comenta, pensamos lo que es la oración conyugal para nosotros, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que eran muchas cosas. La oración es descanso, es renovación de la unión, es penetrar en lo profundo del otro,
es descarga, es alivio, es consuelo. La oración es escucha y es reflexión, es apoyo y sanación, reconforta, revive, y cuando el matrimonio ha orado unido, inicia el día o lo concluye reconfortado, renovado por la presencia de Dios. Entonces, después de este análisis que hacíamos, nos preguntábamos qué podemos hacer para mejorar nuestra oración conyugal y pensábamos en las siguientes herramientas o en los siguientes puntos. Lo primero de ello, proponemos siempre fijar el momento con antelación, es decir, no dejar la oración conyugal para el rato que tenga en el día, porque entonces no voy a tener ningún rato. Hay que fijar de antemano qué rato destinaré a orar. Aquí nos acordábamos de la frase del padre Caffarel de que el día tiene 96 cuartos de hora y que un cuarto de hora puede destinarse a la oración. Pues de ese cuarto de hora vamos a destinar un ratillo a la oración conyugal, ¿vale? Entonces, fijar con antelación. En segundo lugar, reflexionar sobre nuestras circunstancias, porque, como decíamos antes, nosotros tenemos claro que no podemos hacer una oración conyugal satisfactoria a primera hora del día los días de diario, porque aquello es una irritación y no una oración. Entonces, los días de diario quizá haya que resignarse a hacer una oración más corta al finalizar el día, pero de más calidad. Y quizá los fines de semana, en que estamos más tranquilos y más relajados, establecer otro momento del día, que puede ser la mañana, la tarde o la noche, pero ya tenemos más tiempo. En tercer lugar, creemos que no podemos ser ambiciosos de entrada. No podemos pasar de la noche a la mañana de rezar el Magníficat simplemente como oración conyugal, a duras penas murmurado por la noche medio dormido, a decidir, a partir de mañana mejoramos la oración conyugal. Leemos el Evangelio juntos, escuchamos la reflexión de los dominicos, luego rezamos el rosario, por la noche hacemos un agradecimiento, hacemos una acción de gracias y una petición conjunta, porque entonces nos vamos a ver desbordados y vamos a abandonar más pronto que tarde lo que nos hemos propuesto llevar a cabo. Más vale fijarse en metas cortas, cumplirlas y poco a poco, si vemos que funciona, vamos aumentando el tiempo que destinamos a la oración conyugal. Luego, decidir de acuerdo con la anterior qué metodología de oración conyugal queremos utilizar, porque nosotros cuando rezamos solo en la oración personal es muy fácil decidir cómo lo voy a hacer y cada día puedo cambiar la dinámica. Bueno, en la oración conyugal también la podemos cambiar cada día, pero lo tenemos que hacer de común acuerdo, porque a lo mejor a mí me gusta leer el Evangelio y hacer una breve reflexión personal, pero a lo mejor él es más partidario de rezar el rosario, le satisface más. Bueno, pues encontremos un punto en común en la dinámica a seguir. A lo mejor a mí me gusta encomendarme directamente a Dios, él prefiere hacerlo a un santo, en fin, que tenemos que encontrar los puntos en común que nos permitan establecer la metodología de oración conyugal. Luego creemos que es importante cuando se hace oración conyugal ponernos claramente en presencia de Dios, o sea, no abordarla de forma rápida y como precipitada, sino que hay que hacer el encuentro entre nosotros y con Dios, hacer un signo de ponernos en presencia de Dios. Y además eso significa también, que ahora lo hablaremos también, el conseguir un momento de silencio. Y cuando hablo de silencio no es tanto el silencio externo, sino muchas veces el silencio interno. Porque cuántas veces intentamos hacer oración y nos siguen paseando por la cabeza los problemas del trabajo, con los hijos, lo que tengo que hacer ahora, si al Mercadona voy yo, vas tú, si voy esta tarde, voy mañana por la mañana. Entonces, conseguir ese silencio interior es parte de ese acto de ponerse en presencia de Dios. Luego es importante también que no dejemos siempre la iniciativa al otro cónyuge, porque ambos hemos de tirar de este carro, ¿vale? Y entonces habrá días en que uno esté en mejor predisposición y días en que sea el otro el que deba de tener la iniciativa. Nosotros proponemos también hacer, cuando vamos a enfrentar la oración conyugal, una breve reflexión sobre los acontecimientos del día, sobre los que hemos vivido o sobre los que estamos esperando vivir, y hacer una reflexión sobre si hemos tenido presente a Dios en esos momentos o si somos conscientes al finalizar que no lo hemos tenido presente y que hemos echado en falta esa presencia de Dios. Y en base a ese análisis formular también nuestra oración conyugal. Y luego también una reflexión que le escuché a un dominico en una de las homilías no hace mucho en misa, que decía que orar era como tomar el sol, que muchas veces nos empeñamos demasiado en hablar
o en recitar oraciones aprendidas. Y que cuando tomamos el sol dejamos muchas veces el silencio en nuestra mente y dejamos que el sol bañe nuestro cuerpo. Y que la oración de alguna manera debe de ser lo mismo, porque si no nos permitimos que Dios nos hable, que Dios nos revele qué quiere de nosotros. Entonces, hacer ese silencio y ponerse en presencia de Dios, estando además marido y mujer juntos, pues entendemos que es una forma también muy bonita de orar y que no hay que empeñarse en estar hablando continuamente o recitando una oración. Y os pongo aquí estas frases: cuando no tengáis nada más que decir, callad juntos. Y esta que decía: todavía no nos conocemos, todavía no nos hemos atrevido a callar juntos. Entonces tendremos que llegar a ser como esos compadres que tenían esa confianza tan grande y se querían tanto por el paso de una amistad de mucho tiempo, que decía: oye, qué bien estamos callando juntos, ¿no? Léelo tú, que yo no veo. Pues hemos seleccionado estas frases, una de ellas es del texto del Evangelio de Mateo 18:20, que nos recuerda perfectamente lo que Dios busca de nosotros, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando nos sentemos en oración conyugal, recordemos siempre este mensaje que nos dice el Evangelio. También esta frase del padre Caffarel, que un hogar de buscadores de Dios, que somos los que somos al final, los matrimonios del movimiento, en nuestro mundo es una manifestación de Dios. Y esta frase también de Tesalonicenses: estad siempre alegres, orad constantemente y en todo dad gracias a Dios. Finalmente os diremos que hemos hecho análisis de conciencia. Preparamos esta charla para junio. No nos costó mucho prepararla, en el sentido de que éramos conscientes de nuestros fallos y estábamos ilusionados pensando que con estas pequeñas herramientas, con estos pequeños propósitos, mejoraríamos la oración conyugal. Os digo que la preparamos para junio. No voy a decir que hemos fallado 1000 veces porque no han transcurrido 1000 días, pero sí hemos fallado muchas veces en la oración conyugal, porque realmente a nosotros nos cuesta mucho trabajo, ¿vale? Somos capaces de tener una oración personal satisfactoria, una oración familiar, la comunitaria, pero nos cuesta mucho la oración conyugal. De todas formas, sí nos hicimos un propósito, que era como terminábamos entonces nuestras charlas, y es que por lo menos al acabar el día fuéramos capaces de cogernos un momento de la mano, ponernos en presencia de Dios y agradecerle por todo lo bueno que había tenido lugar durante el día, rogarle por las inquietudes que tuviéramos y sobre todo, como leímos, porque nos pilló en esa época pilotando a un matrimonio que entraba en los equipos, y leímos una frase que nos gustó mucho, porque creemos que de eso se trata, ¿no? Y se trata de pedirle que esté siempre presente entre nosotros, porque aunque no calme las aguas que amenazan con ahogarnos, nos ayude a navegar por ellas. Entonces, como último os diré, aunque falléis en la oración conyugal tal como nos gustaría que fuera, nunca por la noche dejéis de cogeros de la mano, poneros en presencia de Dios y hacer una breve reflexión conjunta. Eso es lo que nosotros finalmente creo que hemos sacado de esta propuesta de oración conyugal que os hacemos. Muchas gracias.